Antes que nada, felicitaciones a Línea por este 11º taller, que es el evento nacional de la cría, es la referencia de todo el país de cómo está la cría y cómo está la investigación en nuestro país. Y el agradecimiento por hace 11 años que nos permite participar y poner un granito de arena en este tema tan apasionante y tan discutido, y donde somos 3 millones de directores técnicos, igual que la selección de cada uno maneja la cría distinto. Así que los invito a acompañarme a distintos resultados y una cantidad de preguntas que nos tenemos todos los colegas de La Valleja para ver cómo podemos mejorar esta cría. El agradecimiento a los doctores Gonzalo Curoto, Ernesto San Román, Martín Escal, Gretel Koster, Raúl Ollenar, la doctora Verónica Mailos, Agustín Sá, Fernando Fabini, Paula Trece, Wilfredo González, Juan Ignacio Ferreira y a los bachilleres Florencia La Peña, Eduardo Álvarez y Juan Andrés García Pintos. Los trabajos fueron realizados en los departamentos de La Valleja, Maldonado, Canelones, Florida, Paysandú, Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Rocha y 33. Todos coincidirán conmigo que la generalidad de la pasada entorada fue una zafra que se había presentado con una primavera, verano, otoño excepcional, con ganados de estados de buenos a excelentes, muchos de grados 4, 4,5, y una característica que era de mucho pasto. Siguiente. A datos estimados por categorías, a resumen, podemos hablar de las vaquillonas primer entore, de 11.289 vaquillonas, resultaron 87% preñadas. De las vacas falladas, de 1.017 vacas, el 81,3% de preñez. Las vacas de segunda cría, de 1.433, 77% de preñez. Las vacas general, 33.030 vacas, un 82% de preñez. Y lo que nos da un rango total de 46.769 vacas diagnosticadas, un 83% de preñez. Los rangos oscilaron entre el 31% de preñez por establecimiento al 99% de preñez. O sea, había cañadas grandes y era difícil de pasarlas. Por eso es alguna de las preguntas que quiero compartir con ustedes. La siguiente. Hubo características muy generales, donde la técnica de la IATF, inseminación a tiempo fijo, va en aumento, y estamos contentos porque esta técnica hoy está siendo utilizada por cada vez más profesionales, no tanto productores, entonces se está usando mejor. Y los resultados nos están diciendo que en inseminaciones de un celo sin repaso, los resultados fueron del 28 al 59% de preñez, y de un celo más repaso con toro, los resultados fueron del 45 al 95% de preñez. En cambio, la inseminación tradicional, los resultados fueron los esperados de un 65 al 88% de preñez sin repaso con toro. Creo que estamos dentro de los rangos que todos técnicos podemos esperar. Una cosa que quería participar con ustedes que nos dio un colega, fue algo general, ¿verdad? Que siempre se dice que las vacas para invernar siempre están preñadas o alguien las preña, ¿verdad? Pero de 5.060 vacas de un productor que se dedica a invernar vacas, el 10% entre septiembre y mayo de este año que fue comprando estaba el 10% preñada. Son datos capaz que podrán significar, no significar, pero también se preña. La siguiente. Acá tenemos una gráfica para comparar simplemente los distintos años que venimos del 2003 al 2013, cómo se viene comportando la cría en nuestros departamentos o los resultados que nosotros vamos a presentar. Evidentemente este año ha sido el mejor de todo, ¿verdad? Y el 2009 fue el más bajo. La siguiente. Einstein nos dejó escrito en una de las tantas sabidurías de él que la teoría a la corta o a la larga es asesinada por la experiencia. ¿Por qué? Quizás siempre me podrán decir, siempre filosofando Gabriel con todas sus presentaciones, pero los invito a acompañarme. Se dijo siempre, hay mitos, que la cría tiene un año bueno y otro malo. El año pasado en nuestra zona fue el 72% y todos estamos contentos que habíamos encontrado para nuestras dificultades de campo el porcentaje adecuado. Este año fue el 83%. Siempre se decía que las vacas gordas no fallan. Este fue un año que creo que todos podemos coincidir que los ganados parieron en muy buen estado, entraron a los servicios en muy buen estado y salieron de los servicios y hasta muchas vacas gordas. Sin embargo, uno iba a los establecimientos y encontraba vacas vacías. Fue una gran inquietud que todos nos fuimos encontrando. Una de las características de esta zafra también fue que sigue en aumento la revisación de los toros.
Quizá algunos de ustedes están mirando y dice, ¿qué animal como escribió Revisación de Toros? ¿Verdad? Capaz que todos nosotros, muchos pensamos qué animal los productores que utilizan toros sin revisar. Entonces yo creo que son dos cosas que hay que ir viendo y hay que ir, no podemos ir viendo esas cosas. Este fue un año que fue un año espectacular para confirmar sospechas de rodeos infectados. ¿Por qué? Las vacas eran gordas, se habían revisado toros, dependiendo de la técnica de cada productor o del técnico que trabaje ahí, pero los rodeos tenían 45, 50, 55, 60% de preñez y estaban gordos. Era la típica sospecha de que ahí teníamos algo. Siempre esos años anteriores estaban enmarcados porque siempre teníamos una causa, que la seca, que la lluvia, siempre teníamos un problema porque teníamos un 55, un 60. Pero sin embargo, los que se animaron a raspar los toros de esos establecimientos, el DILABE nos está diciendo que el 40% de las muestras de los toros sospecha fueron positivos a Campylobacter. El año pasado presentamos 17% de toros que se habían revisado por el rubino. Este año el 40% de esas sospechas son positivas. De ahí que seguimos insistiendo en la importancia de comprar toros garantidos. ¿A qué le llamamos toros garantidos? Hoy hay una cantidad de remates que venden todos los toros con raspajes. Hay exposiciones, hace años, como la exposición de Minas y de San Carlos, que venden los toros, más que para venderlos, para poder competir tienen que ir con 3 raspajes negativos a Campylobacter. La exposición de Lascano exige para poder competir certificado de veterinario particular de toros con habilidad de monta. Sabemos que la exposición de Cerro Largo y Tacuarembó están para subirse a este tren de locura de vender los toros garantidos y de que los productores, una vez que gastan, sepan lo que están llevando al establecimiento. Otra de las características de la zafra fue que seguimos en aumento de la utilización de la técnica de la actividad ovárica. Siguiente. Como decíamos, había mucho pasto, entonces muchos productores dijeron, no hicimos destete precoz y muy pocos hicieron destete temporario. Pero sin embargo, hay técnicas y hay números que nos siguen diciendo que, por ejemplo, con las vaquillonas seguimos en problema en primer entore. No logramos pasar los 90% de preñez. Sin embargo, cuando estudiamos nos decían siempre que teníamos que andar arriba del 94, 95, si no estamos haciendo algo mal. Pero sin embargo nos dieron todos los trabajos que se entoró mucha vaquillona, sin peso ni tamaño para la entorada. Hace 11 años que venimos presentando y haciendo hincapié y demostrando que rodeos trabajados y asesorados marcan la diferencia. Yo los invito ahora a ver 3 ejemplos de establecimientos con asesoramiento que por supuesto que están englobados en los 47.000 vacas que presentamos para ver si hay diferencia o no. La siguiente. Un rodeo A de 685 vaquillonas, 95% de preñez. 623 vacas de segundo entore, 87% de preñez. 2.896 vacas paridas, 90% de preñez. Un predio B que me decía, este año estoy contento porque pude hacer la inseminación en el 97% del rodeo de la estancia. Utilizó la técnica de IATF, más un repaso con toros, y de vaquillonas, de 4.438 vaquillonas, preñó el 94%. En las vacas de cría utilizó destete precoz, IATF más toro, y de 9.977, no era un rodeo chico, o sea que mucho trabajo, 92% de preñez. Otro productor distinto, el tercer predio, utilizó la técnica del destete precoz, más revisación de toros, y de 1.000 vacas sacó el 86% de preñez. Hay trabajo atrás. La siguiente. Pero nos viene, las vacas están preñadas o no, y todos soñamos, y todo el mundo habla, hasta cualquiera, de que 3 millones de terneros. La pregunta es, la comida. ¿Tenemos la suficiente comida para el rodeo de cría? ¿Tenemos la comida para las vacas de cría y los terneros que vamos a tener ahora en la primavera? ¿Vamos a tener comida para los terneros al destete? ¿Vamos a tener comida para las vaquillonas del invierno que viene, que son de 1 a 2 años, y que vamos a entorar la primavera que viene? Yo les invito a ver unos cuadros comparativos
de los departamentos de La Valleja y Maldonado, datos oficiales del ICOSE para ver si los productores nos estamos preparando o no, y si los enemigos, como dicen que son la forestación y la agricultura de la cría, cómo se están comportando. La siguiente. Si nosotros miramos el campo mejorado, el azul es La Valleja, el rojo es Maldonado. Ustedes vean, Maldonado prácticamente se ha mantenido en igual desde el año 2003 al año 2012. La Valleja tuvo un pico en el año 2009 de campos mejorados. Nadie mejora campos común para engordar novillos solamente, sino que mi padre siempre me decía, el que mejora campos naturales y fertiliza es apuntando la cría. La siguiente. ¿Cómo se comportaron los campos fertilizados? Fíjense, en La Valleja tuvo un pico en el año 2008, Maldonado tiene un pico en el año 2011, pero prácticamente podemos decir que se ha mantenido los 11 años igual. La siguiente. Vamos a ver a los enemigos. ¿Cómo se ha comportado la forestación? Fíjense en La Valleja, con un aumento enorme en lo que fue 2009 y 2010, donde se ha ido casi a 76.000 y 77.000 hectáreas de forestación. Pero miren lo que es Maldonado en los años 2010 y 2011 también, cómo ha crecido. La siguiente. Miren lo que es la labranza y la agricultura. La forestación, podremos coincidir o no, que uno después de los 2 años de plantar los árboles, uno puede pastorear y mucha gente utiliza las forestaciones para ganado de cría, para recría, para lo que sea. Nos preocupa enormemente que la ley sanitaria para las forestaciones no se está cumpliendo y nadie las exige. Eso nos preocupa también. Pero la agricultura, nadie pastorea después ahí. Fíjense en lo que es el aumento de la agricultura en La Valleja. En el año 2011 y 2012, donde tenemos 14.000 hectáreas de labranza. En Maldonado nos vamos al doble prácticamente desde donde arrancamos. Esas son señales también. Y ese ganado de cría se nos ha ido para algún lado. Pero bueno, hoy capaz uno podrá decir, García Pintos está viejo, los años lo están poniendo medio preocupado, tenemos comida o no tenemos comida. Las vacas nos van a parir. Tenemos que ver qué vamos a hacer con esos terneros. Hoy todos escuchamos que las señales que nos da China son muy buenas, que China nos va a comprar la carne ovina, China nos va a comprar los terneros, China nos va a comprar toda la carne que nosotros producimos. Pero nosotros tenemos una cantidad de preguntas y tenemos cuestiones y tenemos los eslabones de la cadena de la cría, lo tenemos trancada. Y quizá a veces tenemos que preocuparnos cómo podemos solucionar la cría. Y capaz que ya que China nos va a poder ayudar a vender todo lo que nosotros vamos a producir, capaz que yo les invito a ustedes a un proverbio chino que capaz que nos puede ayudar a desenvolver todos los problemas que tiene la cría. La siguiente, que dice, no tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. Gracias por su atención.